Hoy, efectivamente, las herramientas de inteligencia artificial que están, hay que usarlas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si tú querés seguir siendo competitivo en el mundo en el que estamos, esas herramientas son la palanca para seguir siendo competitivo. Entonces la respuesta es contundente. Las herramientas como inteligencia artificial, cuanto antes la logres incorporar, te va a servir ¿para qué? Para que tu productividad personal, empresarial, o podría decir, ojalá a nivel de países, ahí ya está más lenta la cosa, se utilice. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canal Mutuo. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort, Enrique Topolansky. Bienvenido, Enrique. Un placer tenerte en nuestro podcast. Es un placer estar aquí hablando de innovación y emprendimiento y quiero felicitarlos por este proyecto que me parece que es un proyecto que puede llegar a cambiar cabezas y acelerar todo el ecosistema de Latinoamérica. Aprovecho ya entonces a agradecerte porque desde antes de aparecer en este podcast ya nos estabas apoyando, nos presentaste este lugar hermoso en el cual estamos haciendo el podcast ahora y ya también nos recomendaste a algunas personas que hablar, así que muchísimas gracias por eso. Gracias, y de eso se trata. Y creo que parte de la esencia del ecosistema es conectar. Es conectar activos que a veces están visibles y activos que son los más difíciles, que son los intangibles, y son justamente esas personas, esos actores que articulan, conectan y hace de que la magia suceda. Así que el agradecido soy yo de estar aquí. Es responsabilidad de todos nosotros el hacer que se mueva esto y unir esas conexiones, me parece, para que siga creciendo. Sí, exacto. Esa es una sinergia y es la magia del ecosistema. Cuando actores que no se ven y actores que estamos visibles somos los que trabajamos en conjunto para lograr que la magia suceda y ahí se produce como una alquimia, ¿no? Donde vos ves esos proyectos que aparentemente no tienen inercia, los conectaste, hiciste 2 o 3 recomendaciones, ellos hicieron otras conexiones y ¡puf!, la magia sucedió. No, hay mucha gente que tiene mucha cosa para aportar que capaz que está un poco aislada también y no logra esa conexión con otra gente para poder explicar qué es lo que está haciendo, contar las innovaciones tecnológicas que hay. Me parece que este podcast está intentando atacar eso. Para eso está Mutuo, ¿eh? Exactamente. Bueno, para la gente que no te conoce, quizás, bueno, resumir 35 años más o menos de experiencia profesional es bastante difícil, así que nosotros lo que hacemos es poner un resumen en la descripción del podcast, con tus redes, con un pequeño resumen de qué es lo que hiciste durante toda tu vida, pero quizás está interesante, en especial para la gente que no es de Uruguay, que cuentes un poco a qué te dedicas. Bueno, a ver, me dedico a construir ecosistemas, me dedico de alguna forma a descubrir talento, conectarlo con esos activos que hablábamos, que no siempre es plata, muchas veces es un co-founder, otras veces es el conocimiento o la alianza estratégica que necesita. Entonces, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, lo primero es que soy un mentor, soy una persona que está en contacto directo con talento, con personas que quieren crecer y nuestro rol es ayudarlos a sacar el máximo potencial. Y a partir de ahí sí, conectarlos con un ecosistema que tiene un potencial increíble. ¿Para qué? Para que esa idea pueda validar, que esa idea pueda escalar y, ¿por qué no?, convertirse en el próximo unicornio. Bien, y creo que capaz que luego de 35 años y con algunos casos de éxito muy conocidos, como puede ser el de Pedido Ya, ¿qué otros casos de éxito consideras que tuvo el CIE durante todos estos años? Bueno, es una pregunta interesantísima porque en realidad yo te diría que más del 90% de las startups que nacieron desde Uruguay hacia el mundo tuvieron algún vínculo con Universidad Ort. ¿Y por qué destaco esto? Porque el Centro de Innovación va mucho más allá que lanzar startups para que sean unicornio. A mí me gusta decir que nosotros nos enfocamos en formar personas con una actitud emprendedora ante la vida. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el rol, por ejemplo, de una incubadora de tipo 500, Y Combinator, que son de escala mundial, lo que buscan es tomar personas ya formadas que tienen un proyecto con muchísimo potencial y el desafío de esos, ¿cuál es? Identificar entre miles de proyectos que les llegan el que tiene mayor potencial
¿Para quién? Para los inversores. En nuestro caso, nos ponemos del otro lado. Nos ponemos del lado de las personas que quieren emprender y quieren ellos desarrollar su máximo potencial. Por lo tanto, el resultado de tener 1, 2 o 3 unicornios como tiene Universidad Ort no es la búsqueda de la empresa, sino la búsqueda de desarrollar talento para un país y para un ecosistema. Y este matiz no es nada menor. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, uno de los unicornios uruguayos es Nauport, Maxi Casal. Maxi es un referente del ecosistema, una persona que tiene un montón para aportar y que pasó por la Universidad Ort, hoy tiene su unicornio, pero el proyecto con el cual triunfa él es un proyecto que no es incubado en el Centro de Innovación y Emprendimiento. Pero gracias a ese mindset, a ese conocimiento, a las habilidades y sobre todo a ese fervor por querer crecer, ese fervor por querer tener una actitud emprendedora ante la vida, es lo que le llevó, luego de haber salvado su tesis con 100 y haber emprendido con un emprendimiento que no tenía nada que ver. Estaba basado en cómo lograr que un viñedo sea totalmente perfecto en cuanto a los valores de producción. Entonces él mezclaba Internet de las cosas en el viñedo para lograr una producción óptima. Una idea genial que le permitió crecer, le permitió aprender a emprender, pero le permitió fracasar dignamente. Entonces, ¿por qué, sin embargo, yo digo que nuestro rol es central? Porque eso formó las bases de ese emprendedor, los cimientos que le permitieron el día siguiente a haber fracasado, tomarse un avión ir a Estados Unidos, meterse a hacer un curso en Estados Unidos y a partir de ahí detectar una oportunidad con un co-founder que terminó siendo Nauport, la agencia de port forwarding digital que terminó siendo un unicornio. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué hizo el Centro de Innovación? Para mí hizo algo importantísimo, que es generar el guerrero que le permitió pasar por encima de la adversidad y tener esa actitud para lanzar su segunda startup. Por eso es que nosotros creemos en esto de generar actitud por sobre identificar empresas y buscar un negocio para los fondos. Nosotros buscamos negocios para los países, para que crezcan, para que su gente tenga potencial y así tengamos, por ejemplo, en este caso, un Uruguay más productivo, un Uruguay que genere empleo, un Uruguay que genere mayor PBI para el bienestar de la sociedad. Es muy interesante lo que decís y además está relacionado quizá con el tema de que las aceleradoras en una etapa temprana no se dedican tanto al producto, sino que lo primero que ven son esas personas, quiénes están por detrás del producto, cuáles fueron sus fracasos y cuál es su actitud frente a la vida. Y me parece que el CIE está generando a esas personas que puedan llamar la atención y que puedan llamar la atención a esas aceleradoras para, bueno, seguir el camino de una startup, de levantar fondos y hacer lo demás, ¿verdad? Sí, correcto. Seguimos siendo una universidad y el propósito de una universidad es formar personas ante la vida. En nuestro caso, formar personas con una actitud ante la vida. Entonces, un ingeniero, un contador, un arquitecto pueden seguir por el camino tradicional o pueden encontrar esa pasión que sentimos y compartimos con ustedes, que es la pasión de emprender. Es decir, hay un problema, hay un challenge. ¿Cómo podemos, a partir de esa adversidad, pero sumándole conocimiento, convertirlo en una oportunidad de negocio? Y ese es el secreto del éxito, creo, de todo el ecosistema uruguayo de emprendimiento. Bien, ¿y qué habilidades entonces considerás como que tienen que enseñarle a esas personas? Digamos, estás enfrente a quizá a la facultad de ingeniería de la ORT, entonces, ¿qué habilidades que no se enseñan en la facultad son las que están impulsando desde el CIE? Lo primero interesante a recalcar es que el Centro de Innovación es transversal. No es exactamente de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué hago este hincapié en particular? Porque yo creo que los emprendimientos tienen que ser de alguna manera liderados por equipos que sean multidisciplinarios. Entonces, cuando vos tenés el equipo soñado, por decir, cuando hablamos del Dream Team, tendríamos que tener a alguien de negocio que realmente conozca de lo que se está hablando, un hacker, alguien que venga a la Facultad de Ingeniería, y alguien que venga más del mundo de User Experience, todo el mundo de lo que es la comunicación, la conexión con lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, las competencias hacia las cuales intentamos desarrollar es lo que yo llamo esa mentalidad de hacker, esa mentalidad de decir, estoy dándome cuenta de que acá hay un problema, que es un problema global, que de alguna manera
hoy está incomodando a mucha gente. Entonces, cuando tú sos capaz de detectar ese problema, ese challenge, y decidís meterte a buscar y crear una solución, acá aparece la otra habilidad que es la de la creatividad, pero la creatividad enfocada hacia una meta, ¿no? Porque tenemos muchas veces la creatividad que se dispersa y no llega a nada. Entonces es una creatividad que por un lado tiene una definición clara o cree tenerla al principio del problema que quiere resolver e intenta pensamientos laterales diferentes que hay que entrenarlos para buscar nuevas aproximaciones. Y ahí es donde viene el conocimiento quizás más tradicional, por ejemplo, de ingeniería, de negocios o del dominio que estamos hablando. Pero cuando vos tenés la capacidad de identificar, punto número 1, la capacidad de crear, analizar y a partir de ahí experimentar y construir y como resultado aprender, está generando las habilidades que se suelen llamar habilidades blandas, pero es un término bastante conocido, que de alguna manera permiten a ese emprendedor desarrollar lo que yo llamo el espíritu de la tribu o el espíritu de guerrero. Nosotros utilizamos mucho la metáfora de que tenemos una tribu en la cual los distintos guerreros ayudan a resolver un problema universal. Bueno, esa es la tribu del Centro de Innovación y Emprendimientos. Bien, y relacionado con esto, capaz que hay mucha gente que capaz que individualmente tiene estas características, pero incentivan de alguna forma para que se encuentren con otras personas que sean complementarias para poder generar una idea, porque me parece muy interesante lo que decís, que un ingeniero, un diseñador, alguien de negocio aisladamente es imposible. Y volvemos al tema. Lo que hacemos es conectar. Entonces, ¿tienen iniciativas de ese estilo para conectar distintas personas dentro de la universidad? Sí, primero tenemos la tribu, que la tribu es justamente esa comunidad que se genera y es la comunidad que nosotros construimos. ¿Y cómo la construimos? Invitando permanentemente a través de meetups, a través de eventos, a través de desafíos tipo challenge o incluso hasta hackatones, donde la gente viene, converge y se conoce. Hemos desarrollado meetups que son totalmente online, hemos desarrollado meetups que muchas veces son presenciales, pero por sobre todas las cosas, yo siempre lo que digo es que el ser humano es gregario. ¿Qué significa que es gregario? Significa que vive en comunidad y que a partir de ahí es capaz de colaborar para crear, ¿no? Entonces, el secreto está, y esto lo vimos mucho durante el COVID, en lograr sacar a las personas, sobre todo a los ingenieros, de lo que llamo las cuevas informáticas y lograr de que empaticen con un problema, una necesidad que muchas veces viene de sectores que no tienen nada que ver con la ingeniería. Entonces, ahí es donde está el secreto de esa comunidad y del crecimiento de ese potencial de generar equipos multidisciplinarios que trabajen en conjunto. ¿Y crees que hay alguna habilidad quizá previa a la universidad durante el desarrollo en la adolescencia, en la infancia, como puede ser, no sé, hacer un deporte en equipo o hacer cualquier otra cosa que pueda colaborar a esta mentalidad innovadora? Bueno, personalmente te debería decir el karate. Yo entrené artes marciales durante mucho tiempo y es ese proceso de encontrarse a uno mismo, el proceso de buscar la perfección, ¿no? Como dice los principios del Dojokun, no sé si conocen del karate, que es intentar perfeccionarse, ser correcto, leal, puntual, tratar de superarse, respetar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que el rugby también tiene principios parecidos. Hay una cantidad de elementos del deporte que sirven para desarrollar esta actitud. Pero si tú me preguntás específicamente, yo creo que correlaciona muchas veces más con la música, de la cual no soy un experto, que con la parte de deporte. Una de las cosas que sistemáticamente veo es que los distintos startups que han pasado por el CIE muchas veces han integrado bandas, han tenido distintos roles en distintas bandas de distintos tipos de música específicamente. Como curiosidad. Muy interesante. Bien, y Enrique, ¿qué te parece? Quizás estás hace 35 años sobre esto. ¿Qué era la innovación antes y qué es la innovación ahora? ¿Qué cambios has notado con la mentalidad que hay que tener hace 35 años o sigue siendo la misma mentalidad que ahora? No, a ver, yo creo que así como pasaron las distintas revoluciones industriales,
y de alguna forma todo lo que son las primeras startups, el boom de las .com, fueron hijas de lo que es la tercera revolución industrial, una revolución en la que básicamente el foco era el aumento de la productividad, el foco era el uso de las tecnologías para repercutir directamente en los negocios. Hoy estamos en una nueva ola en el cual el concepto de innovación pasa por un concepto de reinvención, pasa por un concepto, como dice Yuval Harari, de convertirnos en dioses, en el cual lo que estamos haciendo impacta mucho más allá de la optimización de procesos. Por ejemplo, podemos ser capaces de alterar lo que puede ser la salud de una persona para bien o para mal, la cabeza, la psicología, cuando hoy, por ejemplo, vamos a herramientas como ChatGPT y todo ese tipo de herramientas de inteligencia artificial, lo que está pasando es que empiezan a interactuar con el ser humano a tal punto que a veces hay gente que conecta hasta emocionalmente con esas herramientas, generando de repente alteraciones como podría estarlas generando un psicólogo, ¿no? Una intervención. Entonces creo que el cambio conceptual pasa de una tercera revolución industrial en el cual la informática estaba para hacer más eficientes ciertas cosas, a una cuarta revolución industrial donde hoy la innovación pasa por actuar directamente sobre la sociedad y las relaciones que tenemos. Y cuando digo esto, va a actuar, por ejemplo, incluso sobre lo biológico. Entonces creo que el cambio es trascendental. Antes, en la tercera revolución industrial, actuábamos desde afuera. Tú hacías un sistema de gestión a través del cual, por ejemplo, Bantotal, que es una aplicación de Mariano de la Robla, llegó a estar en 40 y pico de países, pero tu nivel de actuación era sobre cómo hacíamos un proceso de cobrar cheques, de facturar, de cuentas corrientes. Ahora podés estar haciendo una herramienta que de repente actúa sobre los sueños, sobre la forma de que razona una persona, sobre si tiene estrés o no tiene estrés. Está actuando sobre el propio ser humano, incluso hasta a nivel biológico, porque se da una convergencia hoy de lo que es lo tecnológico y lo biológico, que puede llegar a ser analizo tu forma de hablar y a partir de ahí me doy cuenta que tu ritmo cardíaco no está funcionando bien y puedo disparar una acción que puede ser un wearable o puede ser algo que tenga que ver con biotecnología que actúe inmediatamente sobre tu cuerpo. Entonces creo que ahí está la diferencia fundamental de lo que era innovación en la tercera revolución industrial y hacia dónde estamos yendo hoy con la cuarta. No, claramente nos está afectando mucho más directamente la tecnología en nuestro día a día. Y cuando dijiste el tema de cómo nos relacionamos, está el caso de la película de Her, que tiene creo que 15 años, una película de Joaquin Phoenix, en el cual una persona se enamora de la inteligencia artificial. No estamos tan lejos de eso. Creo que la inteligencia, llamado que están teniendo las inteligencias artificiales, principalmente generativas, pueden llegar a cambiar la forma en que nos relacionamos con una computadora y entre nosotros. La está cambiando hoy, la está cambiando hoy. Tú ves hoy las relaciones de las generaciones más jóvenes para sociabilizar, para salir, para conseguir novia, y ahí tenés un ejemplo claro. Cómo conseguíamos pareja las personas de nuestra edad, yendo a estudiar en un lado, a un club, a un boliche, y hoy cómo se da mucho más a través de las redes sociales, a través de un fueguito, un like. A través de un algoritmo, digamos, por atrás hay un algoritmo. A través de un algoritmo. Que el algoritmo, de cierta manera, está tomando decisiones de priorización que deciden con quién te vas a encontrar, cuando de la otra forma eras tú que ibas voluntariamente a un determinado lugar. Entonces, hoy hasta podríamos cuestionar quién está haciendo ese algoritmo y por qué a mí me muestra ciertas cosas que a ti te muestra otras cosas distintas, ¿no? Y va a condicionar toda mi vida futura. Eso no lo había pensado, pero capaz que está relacionado con algo que estuviste hablando, de los algoritmos en la charla TED y del tema de los datos. Quizá podríamos ir a ese lado, de que me gustaría saber, después de esa charla se me ocurrió la pregunta de ¿qué explorador usás vos para navegar? A ver, yo he ido cambiando de exploradores permanentemente. Hoy por hoy estoy utilizando más el Microsoft Edge que el Google Chrome. ¿Por qué motivo? Principalmente por la incorporación de la inteligencia artificial en el buscador. Sin embargo, he utilizado mucho DuckDuckGo. Fue durante mucho tiempo mi buscador de cabecera. Y creo que el secreto está en no casarse con un único buscador, porque cada buscador es una ventana al mundo.
cada buscador tiene sesgos diferentes de cómo codifica la información. De alguna forma, el algoritmo que está atrás, en definitiva, tiene que intentar optimizar la relación entre lo que vos querés y lo que los sponsors del navegador quieren. Entonces, es en esa intersección donde va a estar la ventana de oportunidades que tú vas a tener. Por lo tanto, mi mayor consejo que puedo dejarle a todo el mundo es: utilicen algoritmos distintos, utilicen competencias entre navegadores de tal forma de poder acceder a conocimientos diversos. Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos es lo que yo llamo las burbujas de información, donde sin querer uno va quedando rehén de su propia dieta de información. Ese es un concepto que yo utilizo muchísimo, y que esas dietas de información te van cerrando, te van generando un sesgo cognitivo de reforzamiento, de creer que está bien y que esto es lo correcto, porque cada vez más te van mostrando lo que de alguna forma vos viste en Google, consumís, y eso te refuerza cada vez más tu desformación, más que tu formación específicamente. Claro, y no te permite quizá o te va a llevar a poder descartar otros puntos de vista de los que no estás adecuado a consumir, porque te va a mostrar siempre cosas relacionadas a lo que a vos te gusta. Entonces lo que puede llegar a que quizás se tenga una sociedad más dividida, porque siempre se le va a estar mostrando con sesgos políticos, con sesgos tecnológicos, con lo que sea, la distinta información. Te hace más extremo. Esto, por ejemplo, para mi gusto se agudiza mucho cuando entras a X o Twitter. Vos ves claramente una línea de pensamiento que emerge, que tiene que ver mucho con lo que tú vas reforzando en el algoritmo. Y eso para mí es aberrante. Yo creo que justamente genera más la polarización, y en este mundo que cada vez desgraciadamente está más polarizado, deberíamos hacer un esfuerzo muy grande, consciente, para que eso no pase. ¿Por qué? Porque una persona profesional que entiende estas cosas es capaz de evitarlo. Pero la gran masa en general puede caer en esos sesgos, llegando a la conclusión de que la Tierra es plana, por ejemplo. Como ya ha pasado, puede cambiar una elección, como pasó en Estados Unidos. ¿Y viste? Exactamente. La película The Great Hack, creo que era, o no me acuerdo, una de Netflix, que habla de la importancia de los datos también relacionados con este tema. Bien, volviendo un poco al tema de quizá de la diferencia entre hace 35 años y ahora, ¿no te parece que la velocidad de los cambios hace 35 años no es la misma que tenemos ahora? Estamos en un mundo que hay suficiente información para demostrar que se está acelerando. Si nosotros miramos la velocidad con las cuales pasaron la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta, vemos que claramente el periodo interrevoluciones cada vez es más corto. ¿Eso qué significa? De que antes, de repente, mis abuelos a lo largo de toda su vida tuvieron una sola revolución industrial. Nosotros nos afectó la tercera y nos afecta la cuarta. Y esto va a seguir siendo cada vez mayor el ritmo de aceleración. Entonces, la aceleración tiene que ver, y acá hay diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Felipe Arocena es un sociólogo uruguayo, se lo recomiendo, que dice que la aceleración está mucho más enfocada a esta ansia de competir que genera el capitalismo de alguna forma, que a las tecnologías. Como que las tecnologías son la herramienta que después utilizamos para poder ser más competitivos. Pero es esta ansia de ser cada vez más competitivos lo que termina haciendo que esta aceleración llegue al extremo. Esa es una visión mucho más sociológica y no tecnológica de que la aceleración está dada por las herramientas exponenciales que se generan, ¿no? Es una consecuencia de querer ser el primero, digamos, y de la lucha por el poder. Es la lucha por el llegar antes, la lucha por el conquistar más mercados, la lucha por poder tener una presencia global. Entonces, todo eso hace de que estemos siempre al instante conectados, al instante viendo qué datos podemos utilizar, tomando decisiones de manera cada vez más rápida, porque los propios algoritmos nos ayudan a tomar decisiones cada vez más rápidas. El tema y la gran pregunta que yo me hago es ¿hasta dónde esto es capaz de soportarlo el ser humano biológicamente? ¿No? Entonces ahí vemos lo que son las consecuencias de esto a nivel de estrés, las consecuencias que tenemos a nivel de sociedad, los desbordes que se producen específicamente. Justo eso te iba a preguntar, a ver, ¿qué desafíos entonces tiene esta velocidad tan rápida de los cambios? ¿Contra qué desafíos nos podemos encontrar? Ya nombraste el estrés, nombraste que la gente no se puede acostumbrar, pero... El principal desafío es contra Darwin. O sea, de alguna manera, Darwin se dio cuenta que la especie que sobrevive es aquella que es capaz de adaptarse mejor.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay ciertas reglas biológicas que nos regulan a todos, que de alguna forma permitían al ser humano, con el ritmo de velocidad que traía la naturaleza, adaptarse. Y la adaptación se daba con el cambio de generaciones. Entonces, tú observás a tus abuelos, tus padres, y tú te das cuenta, y es lindísimo verlo, y acá hablo como padre, que vos ves en tus hijos una versión mejorada de lo que es uno, ¿no? Y lo ves gradualmente en pequeñas cosas, o sea, lo ves que son más altos. ¿Por qué? Porque tuvieron una mejor nutrición de la que quizás tuvieron mis papás o mis abuelos, porque el mundo no estaba preparado para alimentar globalmente a todos los seres humanos, y había hambrunas, y había una cantidad de cosas. Lo vemos porque fueron vacunados, y las vacunas, creo que los que lo dudan hoy son bastante necios, ¿no? Por ejemplo, en el COVID nos permitieron salir adelante. Entonces vos ves una evolución en la cual el ser humano era capaz de adaptarse a lo largo de generaciones. Ahora el cambio es tan rápido que lo que termina pasando es que no tenés tiempo. Pero cuando digo no tenés tiempo es tu biología no tiene tiempo de mutar. Entonces es ahí donde aparece esa sensación de desborde, ¿no? Y esa sensación en la cual de alguna forma sentís como que el cerebro no te está acompañando o no está acompañando lo que está pasando. Entonces, hoy yo creo que el gran tema no va a ser parar, porque parar te diría que es casi imposible, pero es encontrar la manera de, a través de otras herramientas, por ejemplo, quizás mindfulness o ese tipo de herramientas, te permiten generar unas pausas conscientes para poder mantener el ritmo de cambio que hoy tenemos. Para hacer un rewire de tu cerebro, digamos, para poderte acostumbrar a todos los cambios nuevos. Exactamente, exactamente. Y no ir hacia donde dice Yuval Harari, que es otro de los autores que creo que se mencionan más de una vez, que dice, vamos hacia un mundo de la química, en el cual va a haber pastillitas para todo. Y yo creo que eso es terriblemente perjudicial, ¿no? O sea, creo que la pastillita para todo debe ser sustituida por la disciplina personal que podría tener, volviendo a la referencia que hice al karate, la referencia que tenían los samuráis, de tener tu propia construcción a través del ki, a través del espíritu, a través de la meditación, a través de la disciplina, tanto sea de algo que yo insisto mucho, es el balance espiritual, físico, intelectual. Yo creo que ahí está el secreto para no verse desbordado. No, muy interesante planteo, la verdad, y creo que es un llamado de atención para todos nosotros de que tenemos que acostumbrarnos a que los cambios van a ser más rápidos, vamos a tener que acostumbrarnos a más cambios todavía y cada vez a una velocidad más grande, y tenemos que estar bien, como decimos, mindfulness, entrenados, comidos, para poder adaptarnos a estos cambios y que no nos sobrepasen. Ya, me gustaría ahí agregarte algo, es aprender a hacer la pausa, ¿no? Yo me levanto a 6:30 de la mañana, y lo primero que hago es entrenar. Entreno y lo hago sistemáticamente porque siento que mi nivel energético aumenta un montón. A partir de ahí desayuno y me voy a la oficina. A las 8 de la mañana llego a la oficina. Al mediodía me voy a entrenar nuevamente, voy a hacer natación. Y nado 45 minutos, una hora específicamente. Luego regreso, me alimento, sigo trabajando, estoy sacando la parte del trabajo por fuera para que entiendas el concepto, y ahí trabajo nuevamente hasta tarde, porque para mí no es trabajar. Me conecto con emprendedores, me conecto con estudiantes, disfruto lo que hago. Cuando llega el fin del día, no estoy cansado, pero muchas veces estoy acelerado en mi cabeza. Y ahí tengo que encontrar un momento de hacer la pausa. Y hacer la pausa para mí es o reflexionar sobre mi día, o conectar a través de, por ejemplo, una música tranquila, o charlar con mi esposa, muchas veces, un abrazo, por ejemplo. Y ahí hago como lo que yo llamo el calm down, ¿no? Hago de alguna manera un aterrizaje que me permite descansar. Cuando no hago estas cosas, mi cabeza sigue, no duermo y entro en un ciclo que es terriblemente destructivo. Una vez que entendí esta lógica de funcionamiento, la domino, no tengo ningún problema. Pero si algo se desborda, que es cuando se da esa aceleración, siento como que mi cabeza hace, me voy de ritmo y empiezo a fallar, a fallar, a fallar. Muy interesante.
Entonces ya podemos ver los efectos negativos que puede tener el no meter esa pausa. Bien, cambiando quizá un poco de tema y hablando un poco de startups, que me parece que es de lo que te gusta y de lo que sabes, me gustaría que puedas contarle quizás no hablando específicamente quizá de Uruguay, porque hay gente público de toda Latinoamérica, pero podemos competir, estamos a un nivel de poder competir a un nivel global con nuestras startups. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Falta capital? O entender un poco más de esa parte. A ver, yo creo que esta aceleración, interconexión global que se está dando, o sea, las nuevas tecnologías en sí mismo, las capacidades de trabajar remotamente desde cualquier lado, están posibilitando a la gran mayoría de los países, independientemente de donde están, ahí tendría que decir condicionando que tanta conectividad tengan y que tanto a nivel cultural, digamos, a nivel de conocimientos tengan, pero si hoy tú tenés conectividad y conocimientos y hablas inglés, lo que tenés es un escenario como no se vio nunca a lo largo de la historia para poder lanzar tu startup desde cualquier lado a un ritmo increíble. ¿Qué quiero decir con esto? De que así como antes tú tenías que tener de repente una inversión en capital muy grande para lanzar un negocio de clase mundial, hoy estamos en un mundo con un mindset digital en el cual vamos hacia una cultura de todo como servicio. ¿Qué significa esto? De que yo necesito una supercomputadora y hoy está accesible a través de la cloud para cualquiera y a costos que son relativamente razonables. La posibilidad de adquirir eso como servicio y lanzar tu empresa de clase mundial. Ya no tenés que hacer una inversión de miles de dólares o millones de dólares en capacidad tecnológica. Tú la contratás como servicio y en la medida que creces, pagas más. Entonces, yo siento de que Uruguay hoy tiene una oportunidad. ¿Por qué motivo? Porque se consolidó como marca. Uruguay fue exportando, haciendo bien las cosas en tecnología y la marca es muy importante. Entonces, influye sí el lugar donde estás cuando lograste que el ecosistema donde estás esté consolidado. Hay otros aspectos que tienen que ver con la formación. Pero de forma genérica, lo que yo te diría es que siento que estamos en un momento del mundo en el cual cada vez es menos relevante el lugar donde estás. Lo que es más relevante es que tengas un mindset digital. Mindset digital significa entender cómo es esta estructura de stack que se da en el mundo. Es una estructura en la cual se rompió la cadena de valor agregado, en la cual vos estabas obligado a trabajar con determinados proveedores. Vos hoy podés consumir servicios de casi cualquiera de los grandes players a nivel mundial. Entonces tenés un mindset digital, consumir servicios y luego, a partir de ahí, empezar a construir un pequeño embrioncito que te permita crecer y escalar. Creo que el gran secreto es armar equipos que sean sólidos y que tengan esta misma visión y que se enfoquen obviamente en un challenge grande, mundial, ¿no? No, y también es interesante lo que decís porque hablaste de la inversión, quizá que no es necesario tanta inversión para poder ser, y está el caso de Midjourney, que creo que llegó a ser un unicornio y tiene menos de 80 personas. Y estará bien que tenga gastos de servidores y demás, pero estamos frente a la demostración que no es tan capital intensive, que no se necesita tanto capital para poder llegar a esos niveles de empresa tan exitosa. Quizás uno de los problemas más grandes es romper con el concepto de aldea. ¿Qué quiero decirte con esto? Sobre todo los que venimos de países chicos como Uruguay, el síndrome de la pequeña aldea, le llamo yo, es el hecho de sentir que algo muy grande es grande y cuando tú miras el mundo es realmente chico. Te daré un ejemplo concreto. Los emprendedores de Uruguay vienen y me dicen, mi empresa vale $1.000.000. Para ellos $1.000.000 es una cifra que a priori les parece increíble y quizás hasta inalcanzable a corto plazo. Esa misma startup, si naciese en New York o en cualquier parte del mundo, probablemente ya de entrada te pedirían $100.000.000. Entonces, el síndrome de la pequeña aldea es como uno, en el entorno que vive, le permite soñar hasta el tamaño
de los sueños que pudo construir en su país. Entonces, quizás lo que pasa muchas veces es que dependiendo de dónde naces, tú tenés una creatividad o un dimensionamiento que está muy sesgado por lo local. Entonces, el gran desafío es cómo te metes en la conversación más universal para entender este tipo de dimensiones, este tipo de challenge, que se pueden encarar desde cualquier lado. Y quizás encararlos desde afuera del lugar central donde están pasando te dé una oportunidad, porque tu manera de pensar va a ser diferente a la que tienen esas personas. Pero muchas veces lo que pasa es que un emprendedor latinoamericano llega a Silicon Valley, al Valley de New York, o al Valley de Miami, o a cualquier Valley, y cuando presenta su idea no parece creíble por las dimensiones y proyecciones que presenta, que son ridículas en la cabeza de una persona americana, por ejemplo. Sí, a números de una empresa nacida en Uruguay nunca va a poder llegar a los números que se requiere quizá para levantar fondos en Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a romper ese mindset de que para ser grande tengo que ser grande en Uruguay? No, hay que tenerlo desde el principio, hay que apuntar grande, digamos. Hay que apuntar grande y pasa por tener este tipo de conversaciones y hacerle entender a la gente que hoy estamos en un mundo global en el cual las fronteras siguen siendo temas administrativos, pero dejan de ser temas importantes a la hora de lanzar un emprendimiento clase mundial. Entonces, buscar los grandes challenges que hoy tiene el mundo, con el manejo del dinero, con el manejo de la salud, con grandes problemas, intentar taclearlos, intentar soluciones de clase mundial, que podés probarlas a nivel local, pero que cuanto antes intentes salir al mercado mundial. Bien. No quiero entrar todavía en este tema, que es el tema blockchain, cripto, pero justo estuve leyendo un artículo el otro día de quizá por qué esta tecnología es tan exitosa a nivel de Latinoamérica, quizá Colombia y Argentina, pero hablaba mucho de lo que es la demanda, las ganas. Relacionado con este tema de las startups, ¿pensás que los latinoamericanos tenemos una ventaja por esas ansias de comernos el mundo, de capaz que la misma ansia que nos hace que Argentina haya sido campeón del mundo o eso, o no nos juega en contra, digamos? A ver, yo creo que si te juega en contra o a favor, depende de tu estilo de guerrero. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos estás en un país que tiene grandes limitaciones financieras, como puede ser el caso de Argentina, en el sentido de no tener libertad cambiaria, no poder sacar o entrar divisas, y tú querés conquistar el mundo, naturalmente, ¿qué vas a hacer? Hackear el sistema. Entonces, una persona que ante un problema decide de alguna forma revolucionar, decide ser rebelde, decide encontrar la manera de ¿y por qué yo no voy a poder, ¿no?, vender mis servicios hacia otros países? Porque hay un trámite administrativo que no me deja hacerlo. Entonces, es en esa rebeldía donde nace la energía para que un sistema cripto, como pasa en Argentina, salga adelante. Entonces, cuando vos mirás startups de Argentina, como Ripio, por ejemplo, que han logrado trascender fronteras y han logrado justamente interconectarse al sistema Fiat y lograr verdaderas pasarelas de pago en un mercado en el cual dirías, a priori aquí no pueden hacer nada, porque la regulación no me permite, ¿tá? Y ellos lo hacen, es donde encontrás, ¿no?, esa palanca que termina moviendo los ecosistemas. ¿Por qué? Porque uno lo hizo, otro lo hace, se copia, se contagia, y ahí viene lo nuevo de lo que yo les dije hace un rato. El ser humano es gregario en el fondo. Entonces, cuando vos ves que tu vecino lo está haciendo y que efectivamente esto está funcionando, es ahí donde el conocimiento de uno sobre el conocimiento del otro termina generando un cambio revolucionario, ¿no? De hecho, está la famosa frase de el conocimiento se mueve sobre hombros de gigantes, es decir, cuando la ciencia descubre algo, no es porque un científico solo, aislado, logró llegar a algo. Es como si fuera un domo en el cual tú te vas parando sobre el conocimiento de otro. Eso es lo que pasa en el ecosistema cripto en Argentina, eso es lo que pasa en el Centro de Innovación. Alguien propone una nueva forma de ver las cosas y otro construye sobre esto, construye. Y es ahí donde se produce la magia de la innovación, sea en Silicon Valley, sea en Tel Aviv o sea en Uruguay
en el centro de innovación. Sí, no, lo mismo del cambio de mindset ese que decís que tenemos que tener y además un ecosistema colaborativo para que toda la gente se pueda ayudar entre ellos. Me parece muy interesante. Y, a ver, capaz que uno de los temas que es interesante y que no nombramos hablando de startups. ¿Tiene sentido que haya tantas startups ahora? Me imagino que hay un boom de todo lo que es startup relacionado a la inteligencia artificial. Van a seguir saliendo. ¿Qué riesgos tienen estas inteligencias artificiales, estas startups, por meterse con inteligencia artificial que cada 3 meses está cambiando? Entonces, ¿cómo notas eso? A ver, yo creo que siempre tiene sentido si vos lo evaluás desde el punto de vista de que lanzar una startup es crecer. Entonces, si vos te procurás el resultado, probablemente mucha gente desde el punto de vista económico digan no tiene sentido emprender, porque vos tenés 100 y probablemente sea uno el que termina teniendo éxito. Por lo tanto, si lo mirás desde la perspectiva, por ejemplo, de un fondo o de un retorno, probablemente no tengas un retorno en la gran mayoría de los casos que inviertas. Ahora, cuando yo lo miro desde el punto de vista académico o desde el punto de vista del crecimiento como sociedad, yo creo que esos 99, que quizás llamemos perdedores, para mí son ganadores. ¿Por qué? Porque entraron en una posición y probablemente la gran mayoría de ellos salieron en otra, salieron más grandes, más conscientes, más fortalecidos. Entonces, para mí, esos 99 son ganadores, por más que uno solo se haya llevado el premio económico. Entonces, yo quiero un país donde todos logren tener esta actitud emprendedora ante la vida, donde ante un problema intenten resolverlo. Y si todos intentan resolverlo, la velocidad, en este caso positiva, de generar de alguna manera más riqueza, y por riqueza no digo solo riqueza económica, riqueza intelectual, riqueza en resolver los problemas que tiene la sociedad, sería un éxito impresionante. Lo que suele pasar es que la gran mayoría de las personas no tienen esta actitud emprendedora. ¿Ah? Yendo concretamente a la inteligencia artificial hoy, de inteligencia, en mi opinión, tiene muy poco. O sea, yo lo que siento es que hoy estamos generando, sobre todo algoritmos, enfocados en problemas y dominios concretos, donde se está resolviendo mejor que como lo hace el cerebro humano. Ahora, ¿eso lo podemos llamar una inteligencia general? Por supuesto que no. Yo creo que hoy lo que tenemos es que, gracias a la potencia que tenemos y a la cantidad de datos, estamos llegando a inteligencias generativas como ChatGPT o inteligencias aplicadas hacia temas concretos como diseño gráfico, con Midjourney o cosas por el estilo, donde estamos logrando habilidades específicas que sí son mejores que el ser humano, pero no lo llamaría una inteligencia general artificial, ¿no? Específicamente. Pero, o sea, varias cosas. Entonces, porque hablaste de lo del fracaso, me parece, estoy totalmente de acuerdo que es obviamente mejor emprender, cambiar ese mindset y fracasar, porque seguramente esos que fracasaron van a seguir construyendo, como puede ser el caso de Max Casales. Eso totalmente de acuerdo contigo. Y lo de la inteligencia artificial, igual creo que nos abrió la cabeza a que tengamos que darnos cuenta de que tenemos que adaptarnos a los cambios tecnológicos. Fue el cambio que logró mayor adopción, me parece, en un tiempo récord. Entonces, es un llamado de atención a todos nosotros a que tenemos que acostumbrarnos a estas herramientas, las tenemos que usar y tenemos que saber para qué hacen. Si no, nos vamos a quedar atrás en lo que va a ser el mundo dentro de unos años, ¿verdad? Y pensás que esas habilidades, por ejemplo, la Universidad Bort está haciendo algo para poder incentivar esas habilidades que quizás son nuevas, que nadie tiene claro qué es lo que tiene que hacer, o quizás recomendarle a la gente que se baje ChatGPT y que empiece a utilizar para saber lo que es y que entienda cómo funciona. A ver, por supuesto que se bajen ChatGPT y que lo usen, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que digo es, la velocidad con la cual fue adoptada ChatGPT es un ejemplo más de la hiperaceleración que se está dando, ¿no? Si tú ves el ritmo al cual la televisión llegó al 1.000.000 de usuarios, el celular, bueno, ChatGPT batió todos los récords y creo que fue en menos de una semana ya había completado absolutamente todos los récords, había batido. Ahora bien, hoy efectivamente las herramientas de inteligencia artificial que están, hay que usarlas,
¿Por qué? Porque de alguna forma, si tú querés seguir siendo competitivo en el mundo en el que estamos, esas herramientas son la palanca para seguir siendo competitivo. Entonces la respuesta es contundente. Las herramientas como inteligencia artificial, cuanto antes la logres incorporar, te va a servir ¿para qué? Para que tu productividad personal, empresarial, o podría decir, ojalá a nivel de países, ahí ya está más lenta la cosa, se utilice. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo primero que hicimos es regular y establecer de que era válido utilizar inteligencia artificial en el aula. Empezamos a explicar cómo utilizarla y empezamos a enseñar a utilizarla. ¿Y qué quiero decir con esto? Ese poder, como todo poder, implica una gran responsabilidad. ¿Y a qué punto quiero ir? La inteligencia artificial podría potencialmente sustituir los trabajos que hace un estudiante. Desde ese punto de vista, puedes decir, es nefasto. ¿Por qué es nefasto? Porque ese estudiante, en vez de aprender, va a sustituir su proceso de aprendizaje por el resultado, vamos a decirle, banal que te da la inteligencia artificial. Ese es un mal uso de la inteligencia artificial aplicado en un contexto educativo. Entonces acá viene el challenge o el desafío para el profesor. Si el profesor es visto como una persona que tiene que orientar el proceso de aprendizaje, más como un coach, que es hacia dónde se está yendo, y no tanto como alguien que le da luz, ¿no? Si nosotros tomamos la definición, alumno es sin luz, y el profesor le da luz. De la visión vieja era alumnos tomen nota, y en el examen era alumnos repitan. ¿Ah? Ese paradigma, que es el paradigma de la segunda revolución industrial y que lamentablemente en algunos sistemas educativos perdura, es el que la inteligencia artificial está destrozando y que genera verdaderas personas inútiles y lo utilizan. Ahora bien, dicho todo esto, si yo en un proceso de crecimiento y desarrollo de un individuo, en el cual considero que es un estudiante y no un alumno, en el cual voy a ayudar a potenciarlo y a sacar el máximo para que crezca, y como profesor le digo, está esta herramienta de inteligencia artificial que puede trabajar como un coach contigo, que te puede ayudar a discutir, analizar y encontrar nuevos enfoques a este trabajo. Y lo que te pido es que además tú cites y hagas referencia a cómo dialogaste, es decir, los prompts que utilizaste con esta inteligencia artificial. Entonces estás generando un escenario de riqueza. Estás generando una educación personalizada. Entonces, estamos en un mundo en el cual pasamos de una educación estandarizada, donde, como decía Ken Robbins, nos metían en un proceso por fecha de nacimiento como si fuéramos un lote en una fábrica, y a partir de ahí recorríamos un camino estándar, por un proceso donde por primera vez, a un costo razonable, cada estudiante podría tener una educación personalizada, donde según tus intereses podrías, orientado por un tutor, crecer, crecer, crecer y desarrollar un potencial increíble. Esos son los dos mundos o las dos caras duales de esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial para el que lo destruye, ¿por qué? Porque se hace adicto a no pienso más y me sustituye, o la inteligencia artificial como coach para crecer. Me encanta llamarlo, como decirlo, de coach, porque me gusta llamarlo al ChatGPT como mi asistente personal. No es nada más que eso, es una ayuda para discutir de los temas, tener un punto de vista externo, pero sí, obviamente si nos volvemos adictos a sus respuestas y no interpretamos lo que nos está diciendo, de verdad nos vamos a volver más inútiles. Mira, te voy a contar una anécdota que creo que puede ilustrar mucho esto, previo a la inteligencia artificial. Yo estaba haciendo mi posgrado en sistemas de información y toma de decisiones, y por primera vez en toda mi vida tuve un cero como nota, así redondito y gigante. Y cuando fui a hablar con el profesor, le pregunto, ¿por qué me pusiste 0? Y me dice, ¿por qué? Porque si bien el resultado que vos pusiste es correcto, esta frase que pusiste abajo
que es el resultado del algoritmo dio tanto y por tanto esta es la decisión, es lo que tenés que entender que es incorrecto. Entonces, sin haber una inteligencia artificial, yo había hecho todas las cuentas en el problema y me dio tal cosa, y en vez de decirle mi opinión, es tal cosa, le dije, como el algoritmo dice esto, es tal cosa. Y ahí aprendí para toda la vida de que si uno de alguna manera delega en un algoritmo, sea inteligencia artificial o sea cualquier otro algoritmo, un resultado, y no le pone el sentido común, estamos anulándonos como ser humano. Y me lo enseñó ese profesor con ese cero, muchísimo antes de la inteligencia artificial. Pero entonces este año fue de verdad un desafío para el sistema educativo el tener que obligatoriamente tener que adaptar los planes a algunas pruebas o demás, porque una persona, un alumno con el celular con ChatGPT capaz que te podía hacer la respuesta de la mayoría de los exámenes. Sí, correcto, y yo creo que eso mostraba el grado de obsolescencia que tenía el sistema educativo. O sea, en realidad no debió haber sido ChatGPT el que haga ese cambio, y yo creo y confío en que quizás muchos colegas ya lo habían hecho antes, ¿tá? Pero lo que pasa es que esto no es uniforme. Entonces vos tenés, desgraciadamente, como en el caso de Uruguay, en Uruguay, ¿no? Entonces tenés lugares donde esto se utiliza muy bien y lugares donde lamentablemente se utiliza con la vieja paradoja del alumno. Cuando ¿no? yo estudié sistemas, creo que en la pública, en la Universidad de la República, estaba todavía el plan del 90 y pico, y Claro. ya había pasado bastante años del Pero 90 y no es pico. cuestión de plan, yo creo que es cuestión de la actitud que tiene el docente. Hay docentes que te dicen, la respuesta es la transparencia, mirá el término que estoy usando, la lámina número 3 que usé en la PowerPoint. ¿Tá? Entonces, el tipo que no contestó lo que estaba en la lámina número 3, perdió. Eso no puede ser hoy un profesor. Y todavía tenemos gente que te dice cuál es la definición de tal cosa, cuál es tal cosa. En vez de ir a pruebas mucho más conceptuales, en pruebas de entender, ¿no? Sos capaz de aplicar esto, sos capaz de entender este concepto, ¿no? Y creo que hoy la inteligencia artificial da para generar plataformas, incluso para tomar plataformas como un Moodle, por decirte algo, y a partir de ahí generar interacciones que sean mucho más ricas y personalizadas. Creo que ahí está el secreto. No, tendría mucho más sentido entonces hacer evaluaciones en base a razonamiento y no tanto a memoria, porque la información va a estar disponible y está al alcance de un prompt en ChatGPT, O pero el quizás razonamiento... el evaluador sea el propio ChatGPT con un prompt en el cual diga, usted es el mejor profesor de tal cosa, y a partir de ahí le generás una secuencia lógica de diálogos que pueda ser auditado, y de esa auditoría, ¿no? Salga si salvó o perdió el examen. ¿Por qué no? Y a ver, creo que formaste parte de la Comisión del Futuro, ¿puede ser? Bueno, Correcto. para los que no saben, quizá expliquemos qué es la Comisión del Futuro primero y te hago unas preguntas de eso. Bueno, la Comisión del Futuro o el Futuro del Trabajo es una iniciativa del Parlamento de la República Oriental del Uruguay que busca repensar el Uruguay para los próximos 30 años. Entonces, en este sentido, Uruguay es muy consciente que los aspectos regulatorios, normativos, van siempre muy atrasados en relación a la velocidad de cambio que estamos viendo en la sociedad. Entonces fue una iniciativa parlamentaria con el propósito de que distintos think tanks participen en charlar con senadores, diputados, generar un conjunto de recomendaciones genéricas en áreas justamente de cómo puede impactar al país en cuanto a el trabajo, las oportunidades, la educación, etcétera. Y que generalmente supongo que se charló mucho del tema de inteligencia artificial porque era lo que estaba en el boom del momento. Pero relacionado a eso, ¿crees que el Estado, hablemos de Estado, quizás no solo de Uruguay, pero que se puede acostumbrar a esta velocidad de los cambios nuevos que estamos obteniendo? No, sinceramente creo que el Parlamento, una de las riquezas que tiene es justamente el diálogo, la interacción y los procesos de construcción colectiva de una visión. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando vos querés bajarlo estos aspectos normativos, en general es lógico que se tomen más tiempo. Entonces mi sensación es que lamentablemente a menos que se pase a una tecnocracia y dejemos de este modelo representativo, mientras tengamos estos modelos, y no estoy diciendo que esté a favor de una tecnocracia, quiero dejarlo claro, creo que
va a ser lento en los procesos de adaptar este tipo de cosas. Y necesitaríamos entonces más gente tecnológica quizá a nivel de gobierno impulsando esta velocidad de los cambios, porque no es lo mismo la mentalidad de un abogado o la mentalidad de alguien tecnológico, por ejemplo. Yo creo que no necesariamente tiene que haber gente tecnológica en el Parlamento, salvo de que él sienta el propósito de contribuir a la sociedad desde el Parlamento. O sea, yo creo que el verdadero secreto pasa por tener más de estos diálogos y de estos intercambios. Yo siento que la Comisión del Futuro fue muy fructífera desde el punto de vista de que se acercó representantes nacionales con distintos pensadores que iban desde la biología, el arte, la ciencia, la tecnología. Entonces, esos ambientes de conversación que antes se daban en la época de mis abuelos en el Sorocabana tomando un café, hoy se desconectaron de alguna manera. Entonces, yo siento que el ambiente intelectual de la política, quizás, y haciendo una crítica a nivel general, que ha pasado a ser más mediática y ha pasado a ser mucho más de apagar incendios inmediatos, se ha perdido la esencia de estas reflexiones de largo plazo de una visión país. Entonces, mi sensación es que no sé si tiene que ir un ingeniero o alguien de tecnología al Parlamento, eso dependerá de que aparezca algún político que le interese, pero creo que el verdadero desafío es construir más espacios de reflexión sobre estos temas en los cuales los distintos partidos, los distintos actores o tomadores de decisiones de los gobiernos estén más involucrados en lo que está pasando, estén escuchando más. Una comisión del futuro por mes, entonces tendremos que hacerla seguramente. Sí. O ambientes en los cuales se puedan generar. Yo creo que lo que se perdió son los ambientes intelectuales de intercambio de ideas. Eso es lo que habría que generar más. Por ejemplo, en Uruguay el día de ayer se celebró los 40 años de volver a la democracia y para orgullo de nuestro país había representantes de la izquierda, de la derecha, del centro, dialogando y compartiendo por algo que no queremos que se repita en el país. Y esto, sin querer meterme en política, es parte de lo que es la esencia del ser humano. ¿Cómo hacemos para que una sociedad viva mejor en su conjunto? Independientemente si sos de derecha, de izquierda, de centro, o si tenés una creencia de Dios, otra, o lo que sea. Y eso es un ejemplo de las cosas buenas que pasan en mi país. Bien. Y me parece interesante nombrar que bueno, el motivo de este podcast es eso, que se puedan hablar de esos temas, que quizá no hay una instancia acá en Uruguay que se estén charlando de estos temas, los desafíos, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas, en especial que trae la tecnología. Entonces, no, muchas gracias por estar, porque es eso lo que estamos intentando de lograr. Muchas gracias y la verdad que para mí es un privilegio poder estar compartiendo abiertamente lo que creo, lo que pienso por una sociedad mejor, ¿no? De alguna manera. Es lo que todos queremos, me parece. Bien, y me gustaría pasar a preguntarte o a charlar del tema que capaz que es de lo que más me apasiona a mí, como ya te habré nombrado, pero hablamos de startups, hablamos de AI. ¿Cómo ves el ecosistema? Bueno, estando al lado de Argentina, en el cual el boom cripto, blockchain está siendo impresionante con empresas Decentraland, de Graph, OpenZeppelin, que son, creo que, referentes a nivel mundial. ¿Cómo ves ese ecosistema acá en Uruguay? Y contame a ver qué. A ver, yo siento que Uruguay en los aspectos que está más vinculados a cripto y a fintech, lamentablemente hemos perdido mucho tiempo. Y esto tiene que ver con lo cerrado que es el aspecto normativo en el Uruguay, ¿no? Nosotros fuimos pioneros con el tema cripto, fuimos pioneros con el tema blockchain, con todo lo que tuvo que ver con fintech. Se avanzó, se creó una cámara y de alguna forma muy clara, a través de las regulaciones que existían en el país, se empezó a desacelerar ese ecosistema. Entonces, toda la primera camada que empezó a la par del ecosistema de Brasil, de Argentina, que se estaba dando, si tú mirás, lo que terminó pasando es que ninguna de esas empresas pudo seguir adelante por las regulaciones que se pusieron en el mercado. De nuevo, no se está adaptando el Estado a la velocidad de los cambios que debería estarse adaptando. Exactamente.
Entonces tú ves en Brasil apareció un New Bank, por ejemplo, cuando acá en Uruguay habían aparecido startups como Paganza, Inversionate, que empezaron a crecer de una manera muy rápida en una etapa muy temprana y sin embargo distintas resoluciones fueron dejando por el camino estas Hay una startups. billetera digital de alguien de la ORC que me acuerdo que estuvo varios años y no la pudo lanzar No la nunca. pudo lanzar nunca. Y aparentemente había una regulación en la cual decía se puede tener un certificado, una licencia para usar billeteras electrónicas. Sin embargo, en los hechos, un mercado chico, un mercado monopólico o oligopólico, le diría más, en el cual hay reglas no escritas muy fuertes, hicieron de que no se pudiera entrar al mercado. ¿Y te parece que esta tecnología, bueno, hablando quizá de blockchain y de su hermana cripto o de su descendiente cripto, podría traer ventajas al mundo de startup de Uruguay o a la región, digamos, hablando en general? A ver, yo creo que la tecnología de blockchain y si bien son primas hermanas, como tú decís, del mundo cripto, son dos cosas distintas y hay que tenerlo claro. El blockchain en sí mismo es una tecnología revolucionaria que permite en algunos casos, básicamente, o permite siempre en algunos casos, generar confianza entre actores que no confiarían naturalmente. Entonces, como tecnología en sí mismo, tiene una cantidad de escenarios distintos. Uno de los escenarios es el escenario cripto, en el cual, dependiendo de la fuerza que tenga el sistema normativo de los países, se pudo entrar más o se pudo entrar menos. ¿Qué es lo que pasó en su momento? Lo que pasó es que yo siento que aparecieron propuestas muy serias y aparecieron propuestas muy bluff en la otra punta del espectro. ¿Tá? Entonces, como siempre que aparece algo emergente, terminaron apareciendo N cuentos del tío y cosas muy serias que perduran hasta el día de hoy. Uruguay no fue ajeno a eso. Uruguay siguió ese mismo camino hasta que la normativa empezó a frenar. ¿Tá? Hay otros casos de uso de la blockchain, por ejemplo, para todo lo que tiene que ser certificaciones, en el cual cada vez se está utilizando más la blockchain como certificaciones específicamente. Entonces yo creo que, contestando tu pregunta, la blockchain tiene muchísimo para contribuir. Las cripto todavía tienen que pasar por un camino de depuración en el cual tiene que crearse algún sistema de actores que garanticen de alguna forma ese mundo cripto que hoy es una anarquía absoluta. Entonces yo siento de que en esa anarquía aparecen especuladores que terminan destruyendo o conspirando contra el ecosistema cripto. Entonces, ¿te parece que lo que está haciendo, por ejemplo, Brasil de lanzar su moneda digital con apoyo del Banco Central tiene sentido? Sí, claro. Es que de hecho las monedas bancos centralistas para mí son una clara evolución de las divisas de los países. O sea, si vos me decís hoy hacia dónde va a ir el Uruguay, dónde van a ir los distintos países, van a ir hacia el I-peso, van a ir a una sustitución de la moneda en papel, que es perfectamente hackeable, y de hecho lo vemos permanentemente, hacia monedas basadas en cripto, pero reguladas de manera banco centralista específicamente. Y es quizá la evolución más no tan disruptiva de tener que cambiar totalmente, de pasar de una moneda, bueno, digital a una moneda digital es como una evolución un poco más tranquila o un poco menos disruptiva. Yo siento de que algunas divisas van a permanecer de manera descentralizada y van a permanecer a lo largo del tiempo. Ether, por ejemplo, probablemente permanezca, capaz hasta el propio Bitcoin también, pero como sabemos hay algunas que son permanentemente manipuladas por uno o dos actores que se le ocurren decir cambié mi logo por el logo de un perro y subí el valor y cosas del estilo. Entonces hay ciertas cosas que considero que son nefastas para el ecosistema cripto y que le sacan seriedad absolutamente. Entonces, no descarto de que pueda consolidarse una divisa descentralizada. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia un mundo en el cual hoy las tecnológicas, y esto quizás hasta suene raro, pasan a ser como estados aparte. Hoy empiezan a aparecer tecnológicas que son estados en sí mismos. Acabamos de ver la noticia de hoy del propio Elon Musk, que hace un rato me bromeaba con el tema del perro, ¿verdad? Que acaba de ser recibido en Israel como si fuera un presidente de la República. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Empezamos a ver ciertos actores privados que empiezan a tener una relevancia y un poder similar al que tienen presidentes de Estado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaría? Que capaz que puede haber incluso hasta monedas
que son respaldadas por alguna de estas tecnológicas que pueden tener mucho sentido a lo largo del tiempo. Sí, creo que capaz que Vitalik, que no es el CEO, pero es de los representantes de Ethereum, es bien recibido en gran parte de los lugares a los que va. Exactamente. Y probablemente quizás el día de mañana hasta Ethereum termine intercambiando con el modelo Fiat de alguna forma. No tengo la bola de cristal para poder... No, claramente. Pero parece lógico de que se vaya hacia unas monedas bancos centralistas sustituyendo algo que es totalmente obsoleto, que es un pedazo de papel con algunas medidas de seguridad, por algo mucho más inmutable como puede ser... Tecnología. Pongamos Exacto. tecnología. Sí. Pero bueno, quizá el caso de Brasil puede tener sus desventajas. No sé si estás enterado de que el smart contract de la moneda de Brasil, de Drex, supuestamente se puede parar todas las operaciones si el Banco Central apaga el interruptor y dice no se opera más. ¿Crees que no iría un poco en contra de lo que es la descentralización y entender es como está en el medio, pero todavía tiene teniendo el problema de que depende de una entidad central que puede prender o apagar su funcionamiento? A ver, yo creo que atrás de la visión de la descentralización hay algo que es un poco una idea romántica. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy cuando miramos el mundo de la Bitcoin o de Ethereum o cualquiera de estas grandes monedas que hoy tienen un M1 que probablemente sea la cuarta o la quinta moneda del mundo. O sea que estás hablando de que realmente hay un circulante muy fuerte de monedas cripto. Pero cuando yo miro cómo se mueve, quizás el 80 o el 90% de esas monedas se mueven a través de Binance o a través de algunos de los players que son de nuevo centralizados. Entonces, en definitiva, yo siento que hay un doble discurso en el cual decimos, descentralizado. Pero la gran mayoría de la gente no usa wallets desconectadas del sistema, descentralizadas, sino que operan a través de agentes centralizados que son lo mismo que los bancos de antes. Entonces, yo soy muy crítico de esta visión que de alguna manera tiene un romanticismo de libertad, pero después le entregan hasta... Sí, de nuevo, pero es un tema también de culturizar a la gente y de enseñarle de por qué una billetera custodiada por alguien más estás perdiendo todo el concepto de descentralización porque estás dependiendo de alguien. Sí, pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque por marketing, o sea, en definitiva las leyes de hoy, del posicionamiento de mercado, las leyes del comercio en general terminan mostrando que una persona para operar no es capaz de operar de manera con billeteras desconectadas. ¿Por qué? Porque si vos agarrás cualquiera billetera, si tenés que desconectar, la mayoría de la gente no tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces, puede pasar que aparezca, y capaz que ahí hay un espacio para decirle a los emprendedores que están viendo este programa, que encuentren una nueva forma sencilla de posicionar una billetera descentralizada con un modelo de negocio que sea viable y de esa forma cambien totalmente el paradigma a un paradigma descentralizado. Hoy yo siento de que hay mucho bluff de la descentralización y terminás quedando en manos de 2 o 3 actores gigantes. ¿Qué pasa? Como pasó hace poco, que el Banco Central de Estados Unidos les pasó una multa gigante por no cumplimiento de ciertas regulaciones. Entonces, lo que cambió es una revolución, lo que cambiaron fueron los santos, pero en definitiva seguimos con la misma concepción atrás. No, igual creo que de lo que se ha invertido más los últimos años, principalmente en Ethereum, fue el tema de billeteras, lo que son Smart Contract Wallet, que vendrían a ser la evolución de las billeteras. Todavía está verde, pero ya te podés crear una cuenta con un email y un password y capaz que tener una billetera totalmente descentralizada y sin la necesidad de depender de una entidad centralizada, que es lo que estamos diciendo, que rompe todo el romanticismo de ser 100% descentralizado. Pero de nuevo, es un tema de evolución tecnológica, Exacto. de que la gente tiene que meterse a estudiar, tiene que entender y tiene que poder innovar también en esta área. Pero si no se habla del tema, también es complicado entenderlo. Y bien, y capaz que relacionado también con blockchain y ahora con un tema capaz que de tokenización, ya que estamos hablando de startups, ¿no te parece que estaría bueno quizá tener una plataforma en la cual se pueda
desde el CIE, no sé, que tengo una plataforma para invertir en tokens dentro de los proyectos que están dentro del CIE, para que puedan levantar capital sin tener que hacer toda la burocracia de poder levantar capital y poder lanzar una ICO, ponele a una escala más chica, pero hacer algo así? ¿Te parece que tiene valor eso? Sí tiene valor, de hecho todo lo que sea facilitar el flujo de fondos hacia las startups es algo muy muy bueno. Nosotros estamos trabajando con Crowder. Crowder es una startup que va a ser la primera de crowdfunding para financiamiento de startups. En nuestro caso estamos yendo por las regulaciones Banco Central y esto hace de que sea sumamente lento para poder llegar a eso. Pero sí concuerdo de que encontrar una manera en la cual podamos abrir el universo de inversores desde tu país, sea Uruguay o sea cualquiera, al mundo para financiar startups es muy bueno y genera un potencial increíble de cambio específicamente. ¿Y por qué no hacerlo con cripto y pedir perdón en vez de permiso? El tema pasa siempre por cómo vas a conectar ese sistema a el sistema fiat, que es con el cual tú vas a tener que pagar los sueldos, en el cual vas a tener que pagar los temas legales en tus países. Entonces, yo creo que sí se puede y que no es necesario pedir perdón y ya hay empresas que lo están haciendo. Acá, por ejemplo, la gente del sector del cannabis está haciendo, anti-Israel largó un token justamente para el financiamiento de el cannabis en Uruguay es legal y generaron un financiamiento para generar una company builder de startup basada en cannabis y largaron un token. Entonces ya hay gente que lo está haciendo. ¿Qué es lo que termina pasando? Que en general el nivel de madurez que se requiere para poder hacer esto y captar esos fondos, no sé si es tan grande aquí en el Uruguay. O sea, los que lo han hecho no han conseguido desde Uruguay gran cantidad de inversiones con esos tokens. Claro, pues no hay tanto uso, tanta adopción de cripto como podría haber en otros lados. Exactamente. Igualmente, capaz que los de Cannabis Company Builder, que son los que estás nombrando, tuvieron que ir a sacar la plata en fiat en otro lado, en otra regulación. Exacto. Y de hecho el lanzamiento lo hicieron en Suiza, no lo hicieron aquí en Uruguay específicamente. Tenemos otro ejemplo que es los primeros cajeros automáticos que se hicieron aquí en el Uruguay. Esos cajeros están operando y vos ves que el nivel de transacciones que tienen son realmente bajos, ¿no? Específicamente. Y están instalados aquí en Punta del Este, que es uno de los lugares más abiertos hoy al turista específicamente. Principalmente argentinos, que son los que más uso de cripto tienen. Quizás lo que está bueno comentar es que el sistema financiero acá de Uruguay no tiene tantos cepos cambiarios, no tiene cepos cambiarios, puedes tener dólares sin problemas, se pueden comprar la cantidad que quieras, entonces como que no hay una verdadera necesidad de ir a cripto más que ideológica y no se está hablando del tema, entonces la gente tampoco tiende a convertirse tanto. Sí, incluso hay un ejemplo de compra de una casa por cripto acá en Uruguay que está regulada, se pagó los impuestos y no hubo ninguna objeción del Banco Central y eso ya se dio aquí en Uruguay. Nosotros tenemos una startup que se llama CryptoPago, que básicamente lo que busca es disponibilizar una plataforma hacia el mercado argentino. ¿Para qué? Para que puedan invertir y comprar, por ejemplo, propiedades en Uruguay, ¿no? Y el nivel de movimiento que tiene es realmente bajo. Falta todavía, lamentablemente. Me gusta apuntar, pero falta. Bien, y a ver, capaz que algo que nombraste también, el cannabis acá es legal en Uruguay. Pero ¿no te parece que Uruguay quedó un poco atrasado a nivel regional luego de esa regulación? A ver, la regulación en Uruguay es excelente. Lo que pasa es que aparecen temas normativos que han ido frenando lo que es el flujo de exportaciones desde el Uruguay. Por ejemplo, tú podés generar una genética y a partir de esa genética la exportás, pero después ¿cómo traes el dinero? Entonces ahí es donde aparecen los problemas transfronterizos. El mercado del cannabis interno está funcionando bien, no hay ningún problema, pero se trabaja siempre a través de casas cambiarias, a través de sistemas que no están totalmente conectados a la banca. Se maneja efectivo. Es básicamente cómo funciona. Sí. Pero ¿no crees que la regulación quedó un poco atrás? Porque en Uruguay, o sea, si bien funciona para el mercado local, que hay clubes, se puede comprar en la farmacia y
y se puede plantar personal, pero no hay tantas startups, llamémoslo de alguna manera, dentro del, por ejemplo, el tema de cannabis y comida. Ujú. Es verdad, porque el tema que cada área atiende un determinado ministerio. Entonces, cuando tú te metes en temas principalmente que van hacia el área de alimentos o el área de salud, por ejemplo, en el área de salud tenés que ir al Ministerio de Salud Pública. Y ahí es donde empieza a haber problemas y huecos legales a través de los cuales tú querés habilitar una crema, por ejemplo, que tenga efectos de alguna manera para el dolor, pero que se mete en los nervios o algo por el estilo, y eso ya requiere una prueba en determinados pacientes, una homologación, y eso es lo que hoy está trancando ese mercado. Sí, los temas más medicinales puede ser. Más medicinales. Y Sí. tengo entendido que también las certificaciones, no, los permisos para exportar también llegaron a empresas que invirtieron, producieron, generaron aceite y no pudieron exportar porque no tenían las aprobaciones que demoran más de 2 años. Entonces por eso quería indagar también sobre el tema. Sí. Y a ver, todos nos pensamos, quizá mucha de la gente que haya ido a Ámsterdam alguna vez, nos imaginábamos que con la legalización nos íbamos a volver un país que cualquier extranjero podía venir. Y la realidad es que llega un extranjero ahora y no puede conseguir. Entonces, capaz que requeriría una aprobación, una extensión de la regulación o lo que sea. Se está intentando ir en ese sentido y hay ciertos productos que son muy fáciles de exportar, como lo que es genética. Uruguay exporta muchísimo genética, semillas, flores o algún tipo de derivados. Cuando ya vas a productos es donde hoy la legislación empieza a ser más compleja. Bien, Enrique, tuviste hace poco una charla de transformación digital. Entonces, me gustaría quizá que le cuentes a la audiencia un poco a qué te referís con lo que es transformación digital. Bueno, la transformación digital es el proceso a través del cual las empresas buscan adaptar su modelo de negocio a esta nueva sociedad en la cual se produce una disrupción tecnológica. Muchas veces se confunde el concepto de disrupción tecnológica y transformación digital, porque por un lado está lo que pasa en el contexto competitivo, lo que pasa en el entorno. Y esto lo puedo relacionar con lo que veníamos hablando del factor de aceleración, ¿no? El mundo está cambiando, el cliente hoy es un cliente mucho más digital, quiere comprar a través de plataformas de e-commerce, quiere vincularse con la empresa a través de omnicanales, ¿no? Y del otro lado tenemos las pequeñas y medianas empresas, las empresas medianas, las empresas grandes, que tienen una propuesta de valor, un modelo de negocio que no siempre acompasa a esta disrupción digital en la cual el cliente quiere este tipo de servicios. Entonces, el proceso de tomar una empresa tradicional y ayudarla a cambiar su modelo de negocio, ayudarla a implantar estas tecnologías y poder ser competitivos en este mundo digital se llama transformación digital. Y entonces, básicamente es incluir tecnología a la operación diaria, pero además me imagino que requiere un cambio en los individuos de la empresa tradicional, ¿verdad? Yo te diría que es cambiar tu empresa y muchas veces es más que incluir tecnología, sino adaptar tu modelo de negocio. Por ejemplo, en algunos casos, quizás la forma en la cual tú brindás tu servicio y tu proceso antes era muy basado en una relación transaccional, en la cual tú venís a mi empresa, comprás mi producto, te entrego mi producto. Y hoy empezamos a ver que hay una cantidad de empresas en la cual el producto, por ejemplo, se da gratis. ¿Y por qué se da gratis? Porque en la era digital el negocio de repente está en los datos o está en otras patas específicas. Entonces lo que empezamos a ver es que no es solo la incorporación de la tecnología, sino repensar tu propuesta de valor hacia el cliente dependiendo del sector en el que estés específicamente. Te voy a dar un ejemplo muy concreto que pasó cuando Alibaba decidió en China imponer su billetera electrónica, ¿no? Alibaba en determinado momento dijo, ok, ¿cómo hacemos para ser líderes de mercados en el uso de la billetera electrónica? Hay un caso muy interesante de esto que te estoy contando, de transformación del modelo de negocio, de la propuesta de valor, que se dio en China cuando Alibaba
decide posicionar su billetera digital. Entonces, en ese momento se da cuenta que la mayoría de las personas utilizan bicicletas, por lo tanto, genera una disrupción en el sector. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es decirles, todos el que use la billetera nuestra va a poder tener el alquiler de las bicicletas gratis. ¿Qué pasa en ese momento? Para el sector de alquiler de bicicletas se genera una disrupción. ¿Cuál es la disrupción? Alguien de un sector externo que empieza a dar absolutamente gratis el servicio. ¿Por qué lo da gratis? Porque para él el objetivo ¿cuál es? Que utilicen la billetera y ganar en las transacciones que se generan. Entonces, lo que voy es que estamos en un mundo en el cual muchas veces las estrategias de las empresas dejan de ser los modelos de negocios tradicionales que conocemos, en los cuales es mucho más directa la relación. Viene un usuario, compra un producto, le gano un margen al producto. Y empiezan a aparecer cientos de servicios, como los que da Google cuando te da gratis el Gmail, o cualquiera de las otras plataformas, Facebook, que están por ahí, en los cuales tú, ¿por qué recibís gratis el servicio? Porque sos el producto que está vendiéndole a un tercero. Y eso es un poco lo que pasa en el mundo de la transformación digital. De repente, tú hoy tenés montada una empresa con un modelo de negocio tradicional y un actor, que puede ser una startup o puede ser otra empresa que realizó una transformación digital, incide en tu modelo de negocio y tu modelo de negocio deja de ser rentable. Y te ves obligado ¿a qué? A transformarse. Y te tenés que transformar. Y transformarse no es solo incorporar tecnología, sino repensar tu lógica de valor, tus canales, la forma en que vas a cobrar, cómo va a ser la experiencia del cliente, ¿no? Otro ejemplo. Estás en el medio de un pequeño pueblito en el país que sea. Antes, ¿vos con quién competías? Con los distintos almacenes de servicios que hacían lo mismo que tú, que estaban a un conjunto de cuadras, un conjunto de bloques, ¿no es verdad? Hoy tú estás compitiendo con Amazon, estás compitiendo con Alibaba, estás compitiendo con cualquiera de las plataformas y ese vecino que antes iba y te compraba a vos un libro, ahora lo compra online en Amazon. Entonces, la transformación digital es el proceso de entender qué está pasando en tu entorno competitivo y utilizar una nueva propuesta, de diseñar una nueva propuesta de valor que muchas veces incorpora tecnología para lograrlo, que te permite seguir viviendo. Y tú me preguntabas, ¿cómo repercute esto en la formación de los recursos humanos? Y bueno, ahí es donde está el verdadero challenge o el verdadero dilema que tenemos. Es decir, todos estos cambios hacen de que mucha gente pueda quedar obsoleta de manera muy rápida. Y ahí es donde está el desafío. ¿Cómo hacemos para pasar ese valle en el cual mucha gente está todavía en edades de 40, 50 años, se van a jubilar a los 60 y pico, y no tienen las herramientas para trabajar en esos puestos que se generaron a raíz de la transformación digital? Y volvemos al mismo tema de antes, la mentalidad innovadora, la mentalidad de estar abierta a los cambios no es solo para emprender en una startup, sino que es para acostumbrarte a este mundo cambiante y a la transformación digital que de verdad puede arruinar negocios o hacer crecer muchos otros negocios. Y capaz que es interesante lo de ¿por qué Google está dando el Bard ahora, el AI gratis? Obviamente se está entrenando de lo que nosotros estamos haciendo. El ChatGPT al principio también. Lo de los datos me parece muy importante y es algo que tenemos que tener conciencia, que capaz que hay mucha gente que no tiene conciencia de que nosotros estamos haciendo el producto. Los datos que estamos generando están alimentando mucho de estas herramientas que estamos teniendo ahora. Tesla, sin la necesidad de la información de tantos autos que manejando, no podría quizá tener autos autónomos. Entonces, ¿tenés algo para recomendar? ¿Alguna película, algún libro para concientizar de esta importancia? A ver, yo creo que uno de los libros que es referente de esto, ya lo mencionamos, son los 3 libros de Yuval Noah Harari. El primero de todos, que se llama Sapiens,
que de alguna forma nos cuenta cómo llegamos al día de hoy, es la evolución del imaginario colectivo, ¿no? ¿Por qué tiene sentido hoy cuando tú recibís un billete de $100, decís esto vale plata, cuando en realidad es un cacho de papel? Entonces Yuval Noah Harari analiza cómo se dio ese proceso colectivo de generar estas normas sociales que nos permiten ver valor, nos permiten hacer de alguna manera transacciones, nos permiten entender que una marca tiene más valor que otra. El segundo libro es el libro que para mí más visualiza el futuro, que es de hombres a dioses, en el cual básicamente nos muestra los efectos de la cuarta revolución industrial, en el cual en ese libro lo que nos está mostrando es cómo la aceleración que se produce tiene que ver mucho con las normas y los cambios sociales que estamos viviendo. Entonces, cómo esos cambios sociales que se están dando a raíz de que las empresas son cada vez más competitivas, a raíz de que emergen tecnologías disruptivas, a raíz de que el hombre lo que busca, y esto lo dice él así, es trascender la vida, es decir, trascender la vida es ser inmortal, por decirlo de alguna manera, esas búsquedas que hacen de que nos desafiemos y que busquemos crecer, busquemos incorporar todos estos elementos para poder tener más potencia y poder ser de alguna manera más valiosos en este nuevo ecosistema que se produce. Y el tercero es cómo estamos viviendo hoy, 21 lecciones para el siglo XXI, en el cual es qué está pasando hoy con esa transición en las empresas. Entonces muestra específicamente cómo está impactando esto en las distintas ciudades, gobiernos, organizaciones y quizás ahí están los consejos más valiosos de qué podemos hacer para transformarnos. Perfecto, Enrique. Finalmente, agradecerte nuevamente por todo lo que nos has apoyado previo a tu entrevista y ahora en la entrevista también agradecerte por tu presencia. Y para finalizar, quería preguntarte qué tema te pensás que no estaríamos tratando y qué referente podríamos traer a nuestro podcast para hablar del respecto. Bueno, a ver, yo creo que hay una cantidad de temas que tienen que ver con esto que estamos hablando de innovar, emprender, de disrupción, de cambio, de transformación. Y uno de los temas que creo que deberían enfocarse es el tema de la ciberseguridad y es todo el tema de cómo en este mundo que está transformándose, cada vez es más fácil engañar gente y que caigan en los cuentos del tío modernos, ¿no? Entonces ahí vemos que los bancos largan billeteras digitales o como ahora la posibilidad de transferir utilizando el número de teléfono y todos esos grandes cambios traen grandes consecuencias o riesgos hacia las personas que han quedado en el margen, ¿no? Entonces, claramente, mis hijos probablemente no van a ser engañados, pero mis papás probablemente ya hayan sido engañados y van a seguir siendo engañados. ¿Por qué motivo? Por esta velocidad de transformación. Entonces, creo que hoy hay un espacio gigante para intentar ver cómo, utilizando inteligencia artificial, utilizando quizás los modelos de blockchain, podemos llegar a sistemas seguros en los cuales personas no nativas, o sea, personas que no son nativas digitales de esta cuarta revolución industrial, pueden sentirse menos vulnerados. Hoy hay una sensación de desborde absoluta en las personas de más de 50, 60 años y creo que hay una responsabilidad nuestra como actores y desarrolladores de este ecosistema para desarrollar startups que ayuden en el tema de la ciberseguridad. Creo ahí que Santiago Rosenblatt, por ejemplo, sería un muy buen referente para hablar de ese tema. Santiago fundó Strike, una startup que viene creciendo a un ritmo muy acelerado. Él hackeó éticamente su primer empresa a los 12 años y realmente ha hecho una carrera increíble. Y creo que hoy está más del lado del bien que del lado... Está seguro del lado del bien, ayudando a que esto no pase. Así que sería, creo, un excelente speaker. Excelente. Muchísimas gracias y espero a ver si te animás a entrevistarlo vos. Lo vamos a charlar después. Pero bueno, dale. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Enrique. Sería genial. Gracias.